Instituto Electoral del Distrito Federal. Le vamos a solicitar a la consejera electoral Dania Rabel nos hable un poco acerca de transparencia y presupuesto participativo. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo especialmente a la licenciada María Angélica Luna Parra. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, acompañarnos para hablar un poco a la gente de lo que se trata el presupuesto participativo. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Son tres conceptos muy parecidos, pero que sin embargo no significan lo mismo y son indispensables para una democracia. Y son indispensables para que las autoridades tengan legitimidad en sus actos. Una autoridad puede actuar conforme a derecho, es decir, puede actuar haciendo todo lo que marcan las leyes. Sin embargo, su actuación puede ser no legítima a los ojos de la ciudadanía porque simplemente no le tiene confianza. La transparencia ayuda para que la gente tenga confianza en los actos de autoridad. ¿Y qué tiene que ver la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas con el presupuesto participativo? Vamos a platicar justamente un poco sobre eso. Yo advierto que en el tema del presupuesto participativo hay por lo menos 4 grupos de personas. El grupo de personas que desconoce por completo la existencia del presupuesto participativo. Tenemos otro grupo de personas que han escuchado hablar del presupuesto participativo, pero que son escépticos, mantienen cierto recelo de si esto funcionará o no funcionará. Tenemos otro grupo de personas que ha participado y ha tenido experiencias exitosas y entonces están convencidas del presupuesto participativo. Pero por último, tenemos un grupo de personas que yo las denomino como el foco rojo, porque son aquellas personas que ya participaron en alguna ocasión, pero que sin embargo se decepcionaron porque su experiencia no fue positiva. Este grupo de personas, pues la verdad es que es un foco rojo porque lo cierto es que es difícil ganar la confianza de la gente, pero es mucho más difícil recuperar la confianza. Y además, este grupo de personas pues va a contar su experiencia a las demás gente, entonces pues van a decirle a los que estaban indecisos pues que esto no funciona y entonces van a convencer a los que estaban a lo mejor con la posibilidad de participar de no hacerlo. ¿Cuál es el mayor motivo de que esta gente se sienta desilusionada del presupuesto participativo? Pues yo en la experiencia que he adquirido desde que soy consejera electoral, he advertido que es por la falta de ejecución de los proyectos del presupuesto participativo, la falta de ejecución de los proyectos ganadores. Y aquí es donde entra también el tema de la transparencia, porque lo cierto es que pueden existir razones para que no se puedan ejecutar o para que no se ejecuten en tiempo, pero lo que no es permisible es que esas razones no se explique a la ciudadanía y es ahí donde entra la rendición de cuentas. Que la gente, que las autoridades, las personas que están ejerciendo un cargo de poder, expliquen por qué están tomando determinada decisión o por qué no están haciendo algo. A lo mejor nos convencen o no, pero por lo menos no vamos a perder a todo ese grupo de personas, porque unos irán convencidos, otros no, pero por lo menos algunos los salvamos. Y lo cierto es que todo el mundo nos merecemos una explicación y es una cuestión de obligación legal que las autoridades expliquen por qué su actuación. Ahora, hay temas desde luego que trascienden al Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, nosotros estamos poniendo de nuestra parte para abonar a la transparencia y al acceso a la información en este tema del presupuesto participativo. Y les quiero platicar un poco de algunas de las acciones que nosotros hemos implementado y que terminan siendo herramientas para que ustedes también las utilicen. Primero tenemos el Observatorio Ciudadano del Presupuesto Participativo, del que ya nos hablaba el consejero presidente del instituto. Nosotros suscribimos un convenio con el InfoDF y con la Contraloría General de la Ciudad de México, y es importante el involucramiento de estas dos instituciones. Primero porque el InfoDF es quien se encarga de la transparencia y del acceso a la información en la Ciudad de México, es quien vela porque esto se cumpla. Y segundo, porque la Contraloría General es quien puede imputar responsabilidades administrativas a las personas que trabajan en las delegaciones y que a lo mejor no están cumpliendo con su chamba. ¿Cuál es la finalidad o cuál fue la finalidad de la creación de este observatorio?
dar seguimiento y evaluar la aplicación de los recursos del presupuesto participativo y construir datos estadísticos que permitan visibilizar el impacto de los proyectos ejecutados. Y es importante decir que también en esto involucramos a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas como Flaxo, Colmex, etc. También otra acción que hicimos fue promovimos la suscripción de cartas compromisos con las y los candidatos a las jefaturas delegacionales en el proceso pasado. La importancia de esto fue que ellos y ellas se comprometieron a ejecutar con transparencia los recursos del presupuesto participativo. Seguramente muchos de ustedes en este momento pensarán, bueno, pero pues esa es una obligación de ley, no tenían que ponerlo en una carta compromiso. Sí, pero la bondad que vimos también nosotros en esto es que no solamente ya tienen el compromiso legal, sino el compromiso político, que muchas veces puede pesar más. Ellos se están comprometiendo con la ciudadanía a algo y después, muy probablemente, van a aspirar a otro cargo político y entonces se les puede pasar factura en caso de que no hayan cumplido con esto y hayan suscrito la carta compromiso. Y otra cosa muy importante de esta carta compromiso es que ahí también se comprometieron a visibilizar que determinadas obras se hicieron con recursos del presupuesto participativo. Por ejemplo, se pusieron unos juegos en un parque público con dinero del presupuesto participativo. La obligación entonces es que se ponga una pequeña placa en donde diga que eso se hizo con recursos del presupuesto participativo. ¿Cuál es la ganancia de esto? Primero, pues como decía mi abuelita, que no se haga caravana con sombrero ajeno. Y después también hacer una promoción positiva del presupuesto participativo en el sentido de que la gente lo vea y se dé cuenta que sí efectivamente se están aplicando los recursos que se están dando para esto, que es real y está funcionando. Otra de las cosas que hicimos nosotros fue tener observadores de la consulta del presupuesto participativo. Nosotros tenemos observadores y observadoras de la consulta desde el año 2014, nada más que en el año 2014 nada más se enfocaban a ver el día de la jornada consultiva. Desde la consulta del presupuesto participativo 2016 pueden observar todas las etapas del presupuesto participativo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, pueden observar la etapa de dictaminación. Como mencionaba el consejero Lezama, es una etapa en donde hemos tenido problemas porque no se ha fundado y motivado adecuadamente cuando se rechaza un proyecto para ir a consulta de presupuesto participativo. La delegación nos suele explicar específicamente cuáles son los motivos por los que un proyecto no es idóneo para ir a consulta. Entonces, eso lo pueden observar también las personas que se inscriban como observadores y observadoras, y entonces lo que puede venir después son recomendaciones, una recopilación de sus observaciones y una retroalimentación para las personas que laboran en las delegaciones, que nos hemos dado muchas veces cuenta que no es falta de voluntad, sino falta de capacitación. Ustedes saben que cambian continuamente las administraciones, entonces es pasar otra curva de aprendizaje, entonces tener esto compilado les puede ayudar mucho. Pero algo todavía más importante, al decir que los observadores y las observadoras pueden darle seguimiento a las diferentes etapas de la consulta de presupuesto participativo, eso también incluye la ejecución del proyecto. Entonces, en este momento tenemos a 16 observadores y observadoras que han adoptado un proyecto en una colonia y que le van a dar seguimiento hasta verificar si se cumple o no. Por último, también estamos desarrollando un sistema de seguimiento de proyectos ganadores, el cual va a permitir que vía cualquier computadora o cualquier dispositivo móvil se pueda consultar cómo está la ejecución del proyecto ganador del presupuesto participativo. Se van a poder ver mapas para ver exactamente en dónde se ubica este proyecto, imágenes, todos los documentos que tengan importancia en cuanto al proyecto del presupuesto participativo que se está observando. Es importante también para mí comentarles que para ejercer nuestros derechos o incluso para exigir nuestros derechos, los tenemos que conocer. Hay dos normas que para mí es muy relevante que ustedes conozcan, tomen en cuenta y las pongan en práctica. Primero, el artículo 54, párrafo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, que dice: las autoridades delegacionales deberán enviar a cada comité ciudadano y consejo de los pueblos, a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo. Tienen que exigir que se rinda este informe.
Luego, por otra parte, el artículo 124, fracción 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: los órganos políticos administrativos, alcaldías o demarcaciones territoriales, además de las obligaciones de transparencia comunes, deberán tener actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de la publicación de los montos asignados, desglose y avance trimestral del presupuesto participativo. Esta última disposición es muy relevante porque no requiere de que ustedes presenten una queja porque no se esté cumpliendo con esto, sino que esto lo va a revisar de oficio el InfoDF. El InfoDF tiene la obligación de revisar periódicamente los portales de Internet de los entes obligados. Las delegaciones son entes obligados a la transparencia y acceso a la información. Entonces, si ellas no están cumpliendo con poner esta información, pues primero el InfoDF va a hacer la evaluación, les va a mandar una observación para que lo cumplan. Si no cumplen con esto, iniciará un procedimiento y en su caso puede dar vista a la Contraloría para que se impongan las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Hay muchas cosas, yo lo sé, que podemos entender o no entender de las leyes, porque lo cierto es que ni todos ni todas somos abogados o abogadas, pero adicionalmente a eso, la verdad es que las leyes están escritas muchas veces para que no se comprendan. Y esto me hace recordar siempre una anécdota de hace ya 10 años en un diplomado de transparencia en donde decía el doctor Pedro Salazar: bueno, es que ya el mayor reto de la transparencia y acceso a la información no es conocer los documentos, sino que podamos entender los documentos. Y ponía el ejemplo: a ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace públicas sus sentencias. El reto es entender esas sentencias. Nosotros estamos utilizando muchas veces como abogados, como abogadas, un lenguaje encriptado que no lo requiere el gremio, como a lo mejor sí se puede requerir en el gremio de los médicos. Nosotros podemos cambiar muchas expresiones difíciles, muchos aforismos, muchos latinazgos, por expresiones en español fácilmente entendibles por todo mundo. Ese es un reto de la transparencia y el acceso a la información, pero lo que les quiero decir es que también tenemos nosotros 40 sedes distritales que pueden estar cerca de su domicilio, pueden estar cerca de sus oficinas, pueden consultar en dónde se ubican en nuestra página de Internet, y ahí tenemos abogados y abogadas, que si bien es cierto, nosotros no tenemos competencia para imponer ninguna sanción a las delegaciones, etcétera, lo que sí podemos hacer es asesorarlos y explicarles cuáles son los derechos que ustedes tienen, explicarles lo que quiere decir una ley, qué herramientas ustedes tienen para poder ejercer. Entonces la invitación también es que se acerquen a las sedes distritales que les queden cerca y cuando tengan alguna duda, pues que pregunten sobre lo que dice la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Transparencia, etcétera. Toda democracia sana se sostiene sobre la confianza y solamente se puede construir confianza a través de la transparencia. Muchas gracias. Instituto Electoral del Distrito Federal.